Bueno, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Pastorino, soy director del Centro COR de la UCU, que se encarga de la formación humanística transversal de todas las carreras. Y tenemos cada tantos meses eventos que llamamos Core Talks, que fue una idea del vicerrector Gustavo Monzón, a quien ahora presentaré. Y esta idea es que, además de los cursos, tengamos con profes de los cursos actividades abiertas sobre temas que se tratan en nuestros cursos, pero aprovechando tener invitados de otras universidades, del exterior, especialistas en la temática, que dialoguen con nuestros profesores y hacer así conversatorios donde luego, que no es una mera conferencia, sino una conversación abierta con los estudiantes, con el público, para interactuar con ustedes y conversar sobre este tema. Las Core Talks se dividen en las tres áreas temáticas del Core, que son antropología y filosofía, que tendremos una Core Talk sobre posverdad en el segundo semestre, con la profesora Karina Silva y Bernardo Lapasta. Ya tuvimos la de ética con la profesora Carolina Guerre sobre inteligencia artificial, y esta es la que corresponde al área de sociedad y religión. Y el tema de hoy es fe y razón, que está en alguno de nuestros cursos. Uno de ellos, yo soy docente de ese curso, el diálogo entre ciencia y religión. Así que por eso es que, digamos, este es el encuadre un poquito de esta actividad. Y agradezco, en primer lugar, para presentarles, además, quien va a ser el primero en exponer, al doctor Francisco Reilly, que él es el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo. Además, alguien que es un especialista en temas de filosofía de la religión, en el diálogo entre fe y razón, y un gran conocedor del pensamiento de John Henry Newman. Así que por eso le hemos pedido que él comience, además para darnos una visión global, para conocerlo un poquito más, y obviamente él va a entrar en los temas que él consideró relevantes compartir hoy con nosotros. En ese orden va a comenzar él, y le agradecemos además también su presencia en la UCU. Al padre Gustavo Monzón, ya lo conocen, es vicerrector de la Casa, de la Comunidad Universitaria, doctor en teología y también gran conocedor de estos temas. Ha elegido un tema muy particular, que a él le interesa mucho la filosofía política, así que lo va a agarrar una beta de Newman que no todo el mundo ha explorado. Finalmente, me quedo para el final, para compartir con ustedes, porque es uno de mis temas, pero ya que tenemos la posibilidad de tener a Francisco hoy, voy a meterme en otro libro de Newman, que es La idea de universidad, tomando algunos apuntes de la actualidad de su pensamiento para la universidad de hoy, ¿no? Y como muchas de las cosas que él dice uno las lee, dice, parece que este señor estuviera hablando de nosotros, ¿no? Y lo que tienen los clásicos, los pensadores grandes, es que siempre son actuales. Y por eso les llamamos clásicos, ¿no? Porque nunca pierden vigencia. Y es por eso que esto es una linda invitación, capaz que el tráiler de una película, como para decir, con esto tenemos un primer avance, una primera conversación, cuyo objetivo es, además de compartir conocimiento, invitarlos a conocer un poquito más a John Henry Newman. Así que sin más, gracias por acompañarnos y le doy la palabra al doctor Francisco Reilly para comenzar. Bien. Bueno, nada, muchas gracias, Miguel. Odio que parezca que estoy generando el arquetipo del filósofo distraído y es todo lo opuesto a lo que quiero transmitir. Bien, entonces, bueno, muchísimas gracias, Miguel, Gustavo, por la invitación. Hablar de Newman siempre es un gusto, y hablar de filosofía y de fe y de fe y razón en la universidad me parece que también es una conversación necesaria. Entonces le di vueltas un poco a cómo encarar. Yo tenía ya armada una primera presentación que me pidieron el año pasado, porque John Henry Newman es, bueno, por si alguno no está un poco enterado, fue declarado santo, aparte el año pasado, el 1 de noviembre fue declarado doctor de la Iglesia, que no son muchos, son 30 y pico, perdón, no, 35 creo que son, y creo que es el único inglés de doctor de la Iglesia, que para un irlandés es un problema admitirlo, pero bueno, es solo uno por lo menos, nada, mentira, pero bueno. Y me parece que era interesante. Entonces, jugando, ahora voy a explicar un poco el título, que es Corazón y Razón, de las sombras a la verdad. Pero me parece que es interesante pensar a Newman como y fue declarado, en tanto que doctor de la Iglesia, patrón, junto con Santo Tomás de Aquino, patrón de la educación católica y de las universidades católicas.
Entonces, en ese sentido, me parece que es interesante traerlo hoy como alguien que puede darnos algunas pistas. Como decía Miguel, es un autor clásico. Un autor clásico no es un autor viejo, sino que es un autor que participa de la gran conversación de la que está participando la humanidad, ¿no? Todos nosotros pretendemos ser humanos, para eso estamos, si están aquí es que algo de humanidad, algo de su humanidad deciden explorar y comunicar y pertenecer. Y el pensamiento clásico lo que hace, lo que se identifica como pensamiento clásico es ese pensamiento que se mantiene viva en la conversación dentro de la tradición, ¿no? Eh, y yo creo que Newman es un autor que vivió en el siglo XIX, pero vivió insólitamente en el surgimiento del racionalismo, en el surgimiento del neopositivismo, y nosotros estamos hoy en el agotamiento del racionalismo, en el agotamiento del pensamiento, en una época y en el agotamiento de la emoción. Ya no nos queda nada, ¿no? Ya las emociones sabemos que no nos sirven tanto, que son caprichosas, y al pensamiento lo miramos con sospecha, ¿no? Y casi que queremos que la IA piense por nosotros, y si creemos que la IA piensa, eso ya sé que fue otra charla, pero ya tenemos un problema de qué entendemos por pensar. Entonces, en ese sentido me parece que Newman, mi intención es pasar por algunas ideas clave de la tesis de Newman, tanto sobre fe y razón como de universidad, eh, a partir de los dos lemas que él tiene. Uno es su lema cardenalicio, que es Corat Quor Loquitur, ¿no? El corazón le habla al corazón, que es un texto que saca de San Francisco de Sales. Y el otro es el que está en su tumba, que es Ex umbris et imaginationibus in veritate, ¿no? Es decir, de las sombras y las imágenes a la verdad. Que son dos cosas que me parece que son muy relevantes y que son una clave del antídoto que nos propone Newman para el racionalismo seco, ese racionalismo, para citar a otro autor, que sostenía Unamuno cuando leía a Descartes, ¿no? Unamuno consideraba que Descartes, las dudas de Descartes, las dudas cartesianas, eran dudas de una estufa, ¿bien? O sea, consideraba que Descartes era un eunuco intelectual. Bien, lo dice él, no digo yo, lo dice Unamuno, que era un poco radical en sus formas. Pero ¿qué quiere decir esa duda que uno la recibe? Bueno, si hay gente aquí que ha ido a clase de filosofía y no le gusta la filosofía, quiere decir, no voy a decir, pero quiere decir que, que el desafío que tenemos como profesores de filosofía es lograr que esa pregunta que nosotros planteamos en el aula tiene que ser una pregunta que me toque de alguna manera, ¿no? Y ese es un poco el lema de Newman, ¿no? El corazón tiene que hablarle al corazón, ¿no? Yo hablo desde una pregunta viva, de una pregunta que a mí me interpela como sujeto y que me parece relevante. Y después es la forma en la cual el pensamiento sale de esa sombra, que es la ignorancia, por medio de las imágenes, de la imaginación hacia la verdad. Esa es un poco lo que voy a tratar de explicar cómo Newman en sus obras nos habla de eso. Me pidieron que explique brevemente qué quiere decir. Esto lo dejo ahí para ¿qué es un doctor de la iglesia? Primero tendría que ser una persona santa, luego tiene que ser alguien que tiene una doctrina eminente, o sea que la iglesia identifica en sus textos con un contenido que le parece que aportó luz fuerte a la comunidad cristiana, ¿no? Y en Newman se identificó el anticipo de muchas ideas del Concilio Vaticano II, el tema de la primacía de la conciencia, que les va a hablar el padre Gustavo, el legado patrístico. Newman, por si acaso, era una persona bastante valiente, era un inglés de alcurnia, intelectual, era profesor de un college en Oxford, vivía la gran vida inglesa y leyendo Los Padres de la Iglesia se da cuenta que la iglesia anglicana era una iglesia falsa y que él en conciencia no podía seguir siendo anglicano. Entonces decidas abandonar la comunidad de Oxford con todos sus intelectuales, gente que leía a los padres de la iglesia en griego y demás, y acá me sale también el corazón irlandés, y se va de párroco a una iglesia de obreros irlandeses toscos que a gotas hablaban inglés, ¿no? Entonces eso también habla de su valentía. Y por otro lado, el puente y la forma de comprensión entre razón y fe. Entonces, esos son los 4 puntos que si alguno tiene una inquietud sobre eso, Newman es una buena fuente de comprensión y demás.
Y bueno, y obviamente la declaración eclesial, ¿no? Puede haber muchos doctores de la Iglesia que la Iglesia no reconozca, pero igual sean gente de las cuales podemos aprender y demás. Eh, por otro lado, en ese sentido, una cosa interesante, el Papa León XIV el año pasado, en una carta a las universidades católicas y a la educación en general, plantea el desafío que tenemos como educadores de diseñar nuevos mapas de esperanza. Entender que la razón tiene que ser luz para la vida de los sujetos, tiene que ser gente que desarrolle esa... Es un documento muy breve, son 5 páginas, no es una cosa... Pero lo cita justamente, Newman aparece citado 5 veces, ¿no? Y una de ellas es esta cita que tienen allí, que dice, ¿no? La cuestión de la relación entre fe y razón no es un capítulo opcional. La verdad religiosa no es solo una parte, sino una condición del conocimiento general. La universidad y la escuela católica son lugares donde las preguntas no se silencian y la duda no se prohíbe, sino que se acompaña. Allí el corazón dialoga con el corazón y el método es el de la escucha que reconoce al otro como un bien, no como una amenaza, ¿no? Corat quod loquitur fue el lema de cardenalicio de San John Henry Newman, tomado de la carta de San Francisco de Sales, donde cita a San Francisco de Sales, dice, la sinceridad del corazón y no la abundancia de las palabras toca el corazón de los seres humanos, ¿no? Entonces, un poco este es el mapeo. Ahora me interesa detenerme en 2 ideas y el- la idea principal la tomo de un... Newman en uno de sus discursos en uno de sus sermones, se hace una pregunta, ¿no? Trata de responder a Tertuliano. ¿Bien? Tertuliano es un autor, un padre de ley, o sea, forma parte de la patrología. Yo ahí me pierdo, acá tengo 2 teólogos a mi izquierda, así que si le pongo etiquetas que no van, me corrigen después. Pero bueno, Tertuliano está dentro de la bibliografía de la patrística cristiana. Tiene textos, el de Resurrección es un gran texto, pero después tiene un cierto ataque en contra de la tradición helenística, ¿no? Y entonces uno de sus textos dice, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? O mejor lo dice, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿No? Y forma parte de una cierta vertiente del principio del cristianismo donde intenta menoscabar el valor del pensamiento intelectual, ¿no? Y hay una cierta visión de la fe que tiende a creer que la razón es un problema, ¿no? La razón es algo complicado, que mejor creer, ¿no? Hace no mucho un alumno me decía, ¿para qué pensar tanto si al final me complico, voy a ser un amargo, ¿no? Decís, bueno, no sé, pero vas a ser ciego, ¿no? Tipo, bueno, hay que decidir, ¿no? Quizás ese no es nuestro mayor problema hoy, o nosotros estamos saliendo del otro lado, estamos saliendo eh, de una Atenas castrada, perdón, me vengo hoy medio, pero digo, el positivismo decidió, y el neopositivismo en el siglo XX, decidió que la razón es solamente aquella que es epistémicamente comprobable, y nos dijo que aquello, no dijo lo que dice Wittgenstein, que sobre lo que no podemos hablar, mejor callar, pero contemplar. O sea, Wittgenstein no se cierra. De hecho, Wittgenstein critica a los neopositivistas, habiendo sido uno de ellos, diciendo, el problema que tienen ustedes es que no callan sobre nada, ¿no? Y claro, porque en el fondo el misterio de lo humano, renunciar, o sea, si uno va a leer Atenas, si uno va a leer a Platón, Platón no renuncia a lo religioso, a lo trascendental, busca una respuesta y dialoga con esa dimensión, ¿no? Los mitos platónicos. Eh, entonces, hay una razón, dice Newman, que ha sido usurpada, ¿no? La ilustración, el positivismo, usurpó la razón. Nos hizo creer, dice Newman, sean cuales sean las distinciones y relaciones que hay entre fe y razón, el contraste que se establecerá entre ellas, según el parecer común y corriente, el prejuicio cultural, consiste en afirmar que la razón antes de asentir requiere garantías firmes y que la fe se contenta con garantías más bien endebles, ¿no? Es decir, bueno, la fe es algo que a vos te parece y la razón, en cambio, son cosas firmes, sólidas, consistentes y demás. Entonces Newman dice, si así entendemos las cosas, obviamente que me voy a poner del lado de la razón, pero que la razón no es eso, ¿no? Entonces,
Newman va a tratar de entender que es necesario recuperar la razón amplia, una razón de vuelta que abre, una mente que no se cierra, sino una mente que se abre, ¿no? Y aquello que nos ilumina la fe tiene que ser a la vez comprendido por la razón, y esa misma fe que nos ilumina tiene que orientar a la razón en su búsqueda, ¿no? Ahí les dejo un par de textos, pues si no, no voy a llegar a comentar, pero bueno, esos son textos de los sermones universitarios, sobre todo el sermón 12 y 13, vale mucho sobre un libro que tiene ahí Miguel en su mano. Pero entonces, en el fondo, lo que le importa, voy a leer el segundo, ¿no? Dice, todos tienen alguna razón, pero no todos pueden darla. ¿Sí? Podemos designar estas dos actividades mentales con los términos respectivos de razonar y argumentar, o bien raciocinio inconsciente y consciente, o bien razón implícita y explícita, ¿no? O sea, todo el mundo tiene una razón por la cual cree lo que cree, ¿sí? Que no pueda dar explicación, esto ya lo descubrió Sócrates, ¿no? La gente entendía algunas cosas por las cuales vivía, pero no todos podían dar razones. Y la diferencia entre un experto, alguien que tiene experiencia vital, ¿no? Mi abuela que me daba consejos y entendía de qué iba la vida, y yo que había leído a Aristóteles, pero no entendía nada, ¿no? Entonces, tenés esa tensión. No hay que poner en el rol de el ignorante al sujeto que tiene una razón inconsciente o una razón implícita. Porque el ojo, Newman va a entender una cosa que es importante, que es lo que se llama la razón hilativa, ¿no? Es decir, nosotros vamos con nuestra experiencia, si tenemos una vida reflexiva, vamos atando ideas y ese hilo va justificando nuestras razones, ¿no? Em, entonces, en ese sentido, Newman rescata una idea de sinergia entre fe y razón. Newman le está hablando a los dos, le está hablando a los tertulianos, que dicen que solo quieren Jerusalén y no Atenas, y está a la vez discutiendo con los que quieren, no sé si Atenas, quieren París, pero para ponerlo. Y entonces Newman va a plantear un poco esta idea de que es tarea de la gracia iluminar la oscuridad y la penumbra y consolidar los atisbos y vacilantes elevar la razón mediante la fe y convertir una conclusión lógica en un objeto de visión intelectual. Eh, y un poco, para cerrar, porque se me va un poco largo, en la Apología Pro Vita Sua, hacia el final, en los últimos capítulos, hay algunos, él tiene su conversión es tan fuerte que algunos de los bandos contrarios, ya sean católicos o anglicanos, lo acusan de ser un tipo que se está aprovechando. Bueno, su vida no es fácil, ¿no? Como la de todos, pero bueno, no es fácil. Entonces tiene que escribir un texto donde es su defensa, ¿no? Es una defensa de su vida y su cuestión. Y me parece que es muy relevante para todos esta idea, ¿no? Y es una distinción que me encantó descubrirla, que Newman la tenía, porque es esa cosa donde lo que llaman los psicólogos la joint attention. Estamos en la misma, lo miré, me vi visto, bueno, no importa, me identifiqué con esto. Que es esta distinción, no es lo mismo dudar que tener preguntas. La duda, para Newman es muy importante el valor del asentimiento. El asentimiento tiene que ver con mi afectividad, tiene que ver con mi... Yo puedo amar a alguien, pero tener dudas de si entiende lo que yo estoy sintiendo. Yo puedo dudar, no puedo dudar de mi fe, pero puedo preguntarme cómo puede ser que esto sea así. Entonces yo puedo no entender radicalmente la Trinidad y hacerme preguntas de cómo puede ser, pero no tengo dudas porque tengo el objeto de la fe, la certeza en el objeto de la fe, pero sí, de ninguna manera voy a aplacar la pregunta. La pregunta es eso que me da vida en la búsqueda intelectual. Porque si la gracia orienta, ilumina y me marca el camino, la gracia me orienta a la razón, a entender cuáles son las preguntas a llevar a cabo, ¿no? Entonces, para terminar, dos ideas importantes. Una para la persona de fe y otra para la que no la tiene. Para la persona de fe, esta idea me parece medular. La teología, dice Newman, podría quedar como una ciencia sustantiva sin la vida de la religión, pero la religión no podría mantenerse sin la teología. El sentimiento, tanto si es imaginativo como emocional, no puede tenerse en pie
sin apoyarse en el entendimiento. Jerusalén no existe sin Atenas. Y la otra es para todos igual, pero me parecía tan buena cita que no podía no traerla, perdón, y con esto cierro. La propuesta de Newman, esto imagínense que salté un montón de ideas, pero es el hombre, la persona que se queda solo en Atenas, tiene la mitad de su vida sin consideración. Entonces por eso él dice, hay que recuperar al hombre entero, ¿no? Reunir cosas que en un principio habían sido unidas por Dios y se han visto luego separadas por el hombre. Yo querría que el intelecto dispusiera de la más amplia libertad y que la religión gozara de una libertad semejante. Y querría establecer que ambas, cultura y religión, se encuentran en el mismo lugar y se encarnen en las mismas personas. Deseo que los mismos lugares y los mismos individuos sean al mismo tiempo oráculos de filosofía y santuarios de devoción. Deseo que el laico intelectual sea verdadero y devoto creyente y que el hombre devoto sea culto y pueda dar razón de su fe, ¿no? Es decir, ni uno ni lo otro, no hay que dividir, hay que integrar. Y esto además lo escribe en el otro libro que tiene Miguel ahí, siendo rector de la Universidad de Dublín, en los principios de por qué y cómo diseñó su universidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Yo un poco lo que quiero hablar es de un libro de Newman, que es una carta respuesta, que es la carta al duque de Norfolk, que es un libro que como decíamos, entra en un clásico. Y es un clásico, yo por acá tomo un filósofo del derecho que define qué es un clásico, que es Norberto Bobbio, que dice, bueno, el clásico es alguien que interpreta una época, que da categorías para entender, bueno, los problemas que están detrás de esas categorías y que hace al pensamiento actual. Y el contexto de esta carta, y el contenido de esta carta, el surgimiento de esta carta, se da en un contexto de preguntas sobre Newman, sobre cómo Newman, siendo un católico, puede también respetar los deberes de ciudadano. Y creo que este conflicto entre catolicismo y ciudadanía es un conflicto que está presente desde la modernidad hasta acá. Nosotros estamos en un contexto que decimos que estamos en posdemocracia, posliberalismo, postsecularización, es decir, que estamos el post, que muchas veces el post no sabemos lo que es, pero es la sensación de que lo que funcionaba no funciona más. Esa sensación que teníamos de un mundo ordenado, un mundo en el cual el Estado de Derecho, la razón pública, la democracia, los valores políticos de la democracia liberal regían la sociedad, bueno, ya no están. Tenemos la política hasta la posverdad, tenemos también el emotivismo político, tenemos también el autoritarismo, tenemos también el decaimiento de las instituciones democráticas. Y entre eso, decir, bueno, el conflicto que tiene Newman con un político inglés, porque la carta es una respuesta a Sir William Gladstone, que era el primer ministro británico, y que Newman le escribe al duque de Norfolk, que era el católico más importante del Reino de Inglaterra, era el ducado de Norfolk era de un católico desde los momentos bueno, ahora voy a decir un poco cómo los católicos fueron perseguidos en Inglaterra, pero era el católico de más peso del reino. Newman lo que está diciendo acá es, cuidado, los cristianos, los católicos más que nada, porque bueno, Inglaterra era un país anglicano, podemos, a su vez, ser buenos católicos y buenos ciudadanos. Y esta discusión de hasta dónde llegan los deberes del católico con la república, con los valores republicanos, es una discusión que la Iglesia ha ido incorporando en su magisterio. La Iglesia católica ha ido incorporando en su tradición política de qué manera la democracia es un valor político, pero no cualquier forma de democracia. Hay un largo proceso, el siglo XVIII, XIX, la Iglesia condenaba la democracia. La Segunda Guerra Mundial, Pío XII empieza a encontrar el valor de la democracia y los derechos humanos frente a la tentación totalitaria de los nazis y después del mundo soviético.
pero después la Iglesia en el Vaticano II reconoce el valor de la democracia, la libertad religiosa, el valor de la conciencia como valores políticos a tener en cuenta. Y después ya, cuando se da el fin de la historia, como diría Fukuyama, esa tesis que se equivocó, pero bueno, pero que en un momento hizo fue muy popular. Claro, la democracia era una democracia relativista, sin valores. No hay ningún valor político, no hay ningún valor de fondo, es la lucha de unos contra otros, es en el fondo quién vende un producto mejor. Y eso tampoco es una democracia que tenga mucho futuro, una democracia que tenga mucho horizonte. Justamente creo que varias de las crisis de la democracia es como que estamos viendo hoy empezaron con esta idea de fin de la historia. Es decir, bueno, perdemos cualquier marco normativo, cualquier marco de valores, y ahí la democracia se hunde. Y por eso, en estos conflictos entre catolicismo y democracia, que se dan a partir de los 60, 70, 80, 90, sobre todo en leyes, en debates y peleas legislativas sobre el origen de la vida, la finalidad de la vida, la institución matrimonio, el fin de la vida, estos debates que polarizan mucho las sociedades y tensan la relación entre iglesia y democracia, Newman nos da unas pistas para nosotros salir adelante. Frente a la pregunta de si Newman y si los católicos podían ser buenos ciudadanos, Newman dice que sí, porque los católicos tenemos algo llamado conciencia, que la conciencia es el vicario de Cristo y tiene primacía ante la decisión moral. Y ahí dice la famosa frase, Newman, que a veces la repetimos como un mantra, decir, bueno, si en una cena, cosa que no pase, me invitan a hacer un brindis por religión, brindo primero por mi conciencia y después por el Papa. ¿Y eso qué significa? Que para Newman la conciencia es el sagrario del alma, es lo más sagrado que tenemos. Y es donde nosotros nos jugamos nuestro compromiso, nos jugamos nuestra libertad y nos jugamos nuestra relación con la verdad. Pero ¿qué tipo de conciencia? Newman responde también a un debate de la conciencia, que es la conciencia después del giro copernicano de la ética con Kant, que es una conciencia que tiene una autonomía y que la razón práctica en cuanto a conoce la ley moral ya la tiene clara, ya es una conciencia que se hace a sí mismo la ley moral. Entonces, en ese debate de la conciencia, bueno, la libertad sin ningún horizonte de verdad, sino una libertad autónoma, se da otro debate también, que cuál es la jurisdicción del Papa. 1874 la Iglesia acaba de perder los estados pontificios, hay una larga discusión desde el medioevo y la teología barroca, la pelea con la Ilustración, sobre cuál es el lugar del Papa, cuál es la imagen de la Iglesia, el Papa sobre qué tiene poder. Y ahí la Iglesia en 1870 dice, bueno, el Papa es infalible. ¿Qué significa que el Papa sea infalible? Esa es la pregunta que le hace Gladstone. ¿Qué significa que el Papa sea infalible? Que toda opinión del Papa es verdad revelada, que toda opinión no se pueda cuestionar. El Papa no se equivoca cuando habla. Y ante esas preguntas, que son preguntas que también nosotros en nuestro compromiso de católicos en vida pública tenemos. El otro día en clase una estudiante me pregunta, bueno, vos cómo, siendo cura, sos profesor de filosofía del derecho, porque los curas y la iglesia no se cuestiona nada, y la filosofía cuestiona todo. Y yo la verdad que le dije, mirá, a mí el vínculo y la relación entre los dos mundos, ser buen filósofo, tratar de ser filósofo, cuestionarme, me ha ayudado a ser mejor católico, mejor cura, porque bueno, veo que la filosofía, la razón, no se agota en sí mismo, sino que tiene que tener un horizonte que la polarice, que diga, bueno, las respuestas son siempre provisorias hasta encontrar una respuesta definitiva. Pero no una respuesta definitiva que se cambia, sino la verdad definitiva que está en la revelación de Jesús. Entonces, el Papa, cuando habla, no es que no se equivoque, digamos, no es que tenga la verdad absoluta, sino que cuando actúa como pastor de la iglesia en temas relacionados en fe y costumbres, y habla ex cátedra, y habla desde su oficio, es cuando tiene
una infalibilidad, no sobre toda opinión del Papa. Entonces, frente a eso, frente a la duda que generaba que el Papa se pronunciara en algo, Newman dice, no, a ver, yo tengo primero la conciencia, yo obedezco desde la conciencia. Después lo otro es una actividad del Papa bueno, que como católico yo lo tengo que oír, le tengo que prestar atención, tengo que dejarme formar la conciencia, que voy a ir un poquito más adelante, pero el Papa no está sobre la ley moral. Y Newman también lo hace siendo muy valiente, porque Newman defiende una fe en un contexto en el cual la fe católica había sido perseguida. Inglaterra desde la Carta de la Tolerancia, sobre la tolerancia de Locke, ahí que ponen la mala experiencia de un rey católico, con Jacobo II, tiene una actitud de rechazar los católicos en la vida pública, que con los años se va ablandando, primero los va dejando tener propiedad, después en 1829 los deja participar en cargos públicos, pero siempre había una desconfianza hacia lo católico, al igual que en Estados Unidos se transmitía una desconfianza hacia los católicos. ¿Hasta qué punto estas personas que tienen una adhesión a un soberano extranjero, que es el Papa, van a obedecer a los valores del reino, van a obedecer la vida del reino? Ante la iglesia institución que pertenecen los católicos, ¿dónde va a estar la fidelidad? Y ahí Newman en esta carta hace un ejercicio que conecta la historia de la iglesia primitiva con la iglesia que existe en su época, que conecta la tradición con el presente, que va hacia lo más original. Y desde lo más original, dice, bueno, ser cristiano, ser católico, implica no tener una autonomía de conciencia por sí mismo, sino que la conciencia es una capacidad de escuchar una ley moral, o escuchar una voz de una voz más originaria. Es la presencia del Creador que le invita a la libertad de uno a buscar la verdad. Y la conciencia personal puede equivocarse, tampoco es infalible, pero cuando tiene el corazón en busca de la verdad y un corazón que cree que hay una verdad más allá del juicio propio, bueno, es una conciencia por la cual se puede brindar. Entonces Newman pregunta, bueno, ¿se puede obedecer al rey y al papa? Sí, porque cada uno tiene su espacio distinto. Uno tiene el poder temporal, el rey, y el rey uno lo tiene que obedecer en cuanto ciudadano, y el papa poder espiritual. Entonces presenta ejemplos, dice, bueno, si un rey pone la obligatoriedad del culto protestante, yo como católico, ¿a quién tengo que obedecer? Al papa. Ahora, si un papa me manda una guerra que yo no considero, perdón, si el rey me manda una guerra y yo considero que es justa, yo considero que la guerra está bien, ¿y a quién tengo que obedecer? Al rey. Y si estoy en desacuerdo, bueno, hacer objeción de conciencia, responder, usar la conciencia, explicitar bien por qué estoy en desacuerdo, y desde ahí, bueno, asumir una posición propia. Entonces yo creo que este ejercicio de Newman nos da también pistas sobre qué podemos hacer las universidades católicas en este contexto, que nuestro deber con la sociedad, de nuestro deber cívico con la sociedad. Nosotros tenemos un deber cívico de formar profesionales, de formar personas que no encuentren la fe y la razón como antagónicas, que encuentren que la razón se enriquece de la experiencia de fe, de la experiencia religiosa, que la religión es un saber de la humanidad que ha encontrado grandes respuestas ante interrogantes humanos, y que la razón nos ayuda a afinar la tradición religiosa. Y en un contexto, como decía Francisco, de agotamiento de la razón, de agotamiento de la emoción, y de que ese agotamiento de la razón y de la emoción genera como un desencanto, y bueno, el desencanto lleva a la polarización, y la polarización lleva al tribalismo, y al emotivismo, y a los problemas políticos y sociales que reconocemos hoy.
Nosotros en la universidad tenemos una misión que cumplir, y es seguir formando conciencias, es seguir formando esta capacidad del ser humano de discernir, de juzgar en lo concreto qué en mis actos y en mis decisiones y en mi pensamiento, cómo puedo obrar mejor, cómo puedo actuar mejor. Y en ese sentido la conciencia, ya tomar a Tomás de Aquino, todos tenemos una diferencia que hace entre sindéresis, que es esa capacidad humana de juzgar algo, y la conciencia, que es el juicio práctico. Y la conciencia, la sindéresis todos la tenemos. Todos tenemos una capacidad de juzgar lo bueno y lo malo. Pero esa sindéresis se hace conciencia en el caso concreto, en el ejercicio prudencial de la razón. Y creo que acá las universidades, para hacer este trabajo, o la educación católica, para hacer este trabajo del paso de la sindéresis a la conciencia, tenemos una larga responsabilidad y tradición de desarrollar el juicio práctico, de ampliar, de invitar a que ese juicio práctico tiene que oír las mayores voces posibles de los seres humanos y la voz de Dios, que tiene que salir del mero capricho, del mero arbitrio, y bueno, abrirse a la verdad. Y una verdad que comunica, una verdad que es buena noticia, y una verdad que le da a la libertad su imagen más original. Una verdad que no viene a agobiar a la libertad, sino que la invita a que no quede presa de sí mismo y la invita a hacer una contribución para los demás. Muchas gracias. Bueno, venimos bien con el tiempo, así que ahora yo voy a hacer un breve comentario al libro de la Idea de Universidad y después abrimos un poquito a la conversación. Pero antes de hablar del libro, uno se tienta cuando escucha a los otros de meterse en lo que van hablando. Entonces, sí, por eso me dejan para el final. Lo primero es que, bueno, yo llegué a Newman leyendo a Ratzinger, porque de hecho desde los 20 años lo leo a Ratzinger y me leí sus obras completas y sigo leyéndolo. Y un día descubro que una de sus grandes influencias en todo su pensamiento es Newman. O sea, mucho de lo que hay en Ratzinger está ya en Newman. Y dicho poéticamente y a veces hasta mejor, ¿no? Entonces, Newman para mí fue un descubrimiento a través del pensamiento de Ratzinger, ¿no? De quien fue Benedicto XVI. Y bueno, y uno de los temas que Ratzinger en un libro que escribe en el 68, Introducción al Cristianismo, en su capítulo inicial, La Fe, se dedica al tema de la duda. Muy Newman lo que está allí. ¿Por qué? Porque justamente hay una crítica al positivismo, de lo que hablaba Francisco, de que la fe no es algo irracional. La fe es un acto de toda la persona. Y si es un acto de toda la persona, involucra todo lo que yo soy, y por eso no puede dejar la razón afuera. Yo no creo cosas que me parezcan estúpidas. Yo creo cosas que me parecen razonables. Y por lo tanto, aunque no sean demostrables empíricamente, porque el positivismo lo que hizo fue reducir la razón a que lo racional es lo que se puede demostrar empíricamente. Pero en realidad, eso es muy ingenuo, porque cualquier cosa que nosotros pensemos científicamente, detrás tiene un mapa de sentido de la realidad que es una construcción racional y que es indemostrable. La propia ciencia, sus fundamentos no se demuestran científicamente, pero son supuestos y axiomas que aceptamos. La matemática también. Entonces, que la razonabilidad de las creencias es algo en lo que Newman abogó a tal nivel que él decía que la universidad, y adelanto algo, la universidad es un espacio para que las ciencias dialoguen y que la fe no quede fuera, porque la fe es una forma de conocimiento, y la teología tiene un aporte al conocimiento importantísimo en la cultura, que no se puede dejar de lado como algo inútil, sino que todo lo contrario, nos deja rengos, nos deja como amputados. ¿Por qué? Porque ese conocimiento ha dado lugar a muchas de las cosas que hoy la ciencia tiene. Y entonces Ratzinger, en la introducción al cristianismo, sin nombrar a Newman, pero uno lo olfatea, allí hay algo que Newman dice, y es que la fe tiene que ser capaz de escuchar todos los argumentos ateos, pero totalmente. O sea, yo necesito recibir toda la paliza posible. Necesito someter la fe al escrutinio de la razón a todo nivel.
y que el ateísmo sea capaz de escuchar las razones de la fe. Porque si no, ese ateísmo es un ateísmo blando, flojo, caprichoso, y la fe puede ser una fe caprichosa si no es capaz de someterse a ese diálogo, a ese debate, que no es para que alguien gane, sino para que la verdad sea la que gane, para que la verdad sea la que aparezca. Y Newman es un gran creyente en que la verdad es lo que hemos de buscar. Ratzinger elige como lema episcopal cooperadores de la verdad. El tema de la verdad era un gran tema para Newman, y eso le costó, digamos, mucho de su sufrimiento. O sea, un hombre que siendo anglicano sufre la persecución dentro de su contexto y se pasa a la Iglesia Católica. Los cardenales católicos lo miran como diciendo, este traidor que viene de los ingleses. O sea, queda en el medio de la nada. El pobre hombre solo, por ser fiel a su conciencia, el tema de la conciencia, por ser fiel a lo que cree, y un hombre que brillaba por su honestidad intelectual. Porque estaba convencido que si el corazón habla desde la verdad, tiene que ser escuchado. Y él creía que la universidad, y por eso es tan actual, es el lugar privilegiado para que todos los saberes dialoguen, conversen, para que los diferentes tipos de conocimiento no ignoren al resto, porque se necesitan. Y Ratzinger en esa introducción dice que el ateo nunca podrá librarse de la pregunta de tal vez que Dios exista. Y el creyente nunca podrá librarse de la duda de que tal vez lo que cree no sea verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, me quedo en el agnosticismo. Listo, ya está. Como no se puede. Pero esa posición, dice Ratzinger, es justificable desde el punto de vista racional, en tanto que yo tengo que suspender el juicio porque no puedo llegar. Pero existencialmente, dice Ratzinger, existencialmente, ahí está pensando en Newman, existencialmente yo tengo que vivir. Y si tengo que vivir, o vivo como si Dios no existiera, o vivo como si Dios existiera. No hay un modo agnóstico de vivir existencialmente. En todo caso, es un agnosticismo que presume un ateísmo práctico, es decir, prescindo de Dios, y ya está. Como no puedo saber, listo. Pero tengo que vivir de espaldas. O tengo que vivir como buscador, y entonces soy un creyente a tientas. Pero en la existencia concreta, ningún creyente será liberado de la duda que le aguijoneará toda su vida, ni el ateo tampoco quedará libre de la duda. Por eso hay que pensar. Y por eso Newman, como gran amante y defensor de la filosofía en la universidad, nadie debería no pasar por la filosofía. Bueno, él habla de las artes liberales, ¿no? de toda la formación humanística, que es la que da, y él dice, es la que da sentido a la universidad. Porque Newman, tan actual, lo que dice, y hoy hasta hablábamos con Gustavo, los chinos están ahora preocupados porque la inteligencia artificial, como está haciendo todo lo que son los temas técnicos, las habilidades técnicas son fácilmente sustituibles. Y las universidades hemos priorizado la formación técnica, que es importante. Pero se van dando cuenta, en muchos países, que es la formación general en ciencias teóricas, en filosofía, en literatura, en historia, la que le da al universitario eso que es propio del universitario, una visión del mundo. No es un técnico que sabe operar, es un técnico que sabe operar, pero que tiene además una visión del mundo, de la vida, que lo quiere pensar todo, y aunque sepa que nunca tendrá la verdad absoluta, porque una cosa interesante es que a veces la gente cree que los que hablamos de la fe pensemos que ya tenemos toda la verdad, lo cual es una estupidez. En realidad, la verdad está siempre adelante. De hecho, Ratzinger, una cosa más, vieron que soy un poco paso la publicidad, ¿no? Pero no lo puedo no conectar. Ratzinger en una respuesta a Heidegger en la conferencia que es metafísica, dice que el pensamiento, digamos, filosófico es incompatible con la fe cristiana, porque dice que no es dice, no puede haber una filosofía cristiana, dice Heidegger. Porque ¿qué me voy a preguntar si ya tengo la respuesta? ¿No? Es decir, ¿qué me voy a preguntar si ya tengo las respuestas? Y Ratzinger contesta mucho tiempo después a ese comentario diciendo, en realidad la fe no es una respuesta que cierra la pregunta, es un impulso para pensar. La fe abre preguntas que de otro modo yo no me haría. La fe es un horizonte más amplio, que no estrecha el pensamiento como mucha gente cree, sino todo lo contrario. La fe abre un horizonte nuevo para pensar cosas que no me había atrevido a pensar. Entonces, de alguna manera, la fe no cierra, sino que abre. O sea que sí hay necesidad de que la fe y la filosofía caminen una hacia la otra, porque la fe y la razón no están en conflicto, salvo cuando se hace un reduccionismo. Cuando se reduce la fe al fideísmo,
a creer a espaldas de la razón, o cuando se reduce la razón a un mero racionalismo que niega otras formas de pensar, porque además cuando se quiere negar la metafísica, en el fondo se termina asumiendo una metafísica no confesada, ¿no? No, yo no tengo pensamiento metafísico, soy materialista. Eso es una postura metafísica. O sea, vos partís que la realidad es lo que vos crees que es y nada más. Entonces por lo menos asumilo y todo bien. Entonces Newman no está cerrado a discutir con el que sea. Lo que le parece importante es la honestidad intelectual. Que no haya pensamiento que sea censurado en la universidad, sino que todo se pueda discutir. Entonces yo creo que si tuviera que pensar, vaya si es actual, fíjese, esta edición, la de universidad, es una edición nueva, crítica del 2025. Sí, ¿qué corno hace alguien editando a Newman del siglo XIX, un tipo que muere en 1890, o sea que nace a principios del siglo XIX, que atraviesa el siglo XIX? Bueno, porque su vigencia hoy, casi que para pensar qué tenemos que hacer con la universidad para hacer lo que de verdad deberíamos hacer, uno lee a Newman y encuentra un montón de cosas. Miren una cosa bonita que me encantó del libro, y esto me pareció muy interesante. Habla de la comunidad, la universidad como una comunidad, donde estudiantes, profesores, conversamos, discutimos, compartimos conocimiento, donde se va generando algo que no es venir acá para prepararse para el mundo laboral. Newman está en la antítesis de eso. O sea, sino que la universidad es un espacio donde el conocimiento se disfruta, se busca por sí mismo. Hay un capítulo que es el conocimiento buscado por sí mismo. ¿Y vos para qué estudias esto? No, porque es espectacular saber esto. Y muere ahí. Sí, porque es fascinante saberlo. Entonces, el placer por el saber, que es la definición de filosofía clásica, el amor al saber, el gusto por el saber. De hecho, la palabra sabiduría, etimológicamente, es saborear. Está unida al sabor, al gustar. Acá que estamos en una casa de tradición jesuita, San Ignacio enseñaba que lo que importaba no era tanto conocer, saber, sino gustar las cosas de Dios, pero no era porque estuviera hablando de gastronomía, sino porque está hablando de lo que es el conocimiento sapiencial, de la sabiduría. Entonces, las humanidades, o capaz que sí, no sé, después contar a él, pero lo que importan en la universidad las humanidades es que no son un decorado. Yo acá me sale la bandera, se dan cuenta, acá ya me ven venir, ¿no? El core. Las humanidades no son un decorado. Bueno, Francisco es director del Instituto del Core Curriculum en la Universidad de Montevideo, ¿no? El core es el corazón, es lo que da vida. Las humanidades no son lo que vas a ejercer en la carrera, es lo que da savia y vida a que la profesión no sea una mera técnica, sino algo más para la sociedad en la que vivimos. Entonces creo que Newman, en este sentido, tiene un gran amor por la universidad. Él además estuvo en varios institutos, se tuvo que ir de uno, hubo gente, digamos, del pensamiento que estuvo muy cerca de él, digo, y tiene influencia suya, pienso en Tolkien, ¿no? Pero, o sea, gente que literatos, pensadores que fueron a la vida y que entendieron que la universidad no era un lugar para venir a aprender cómo hacer algo, sino algo más, ¿no? Sino que era un lugar donde había una comunidad, donde acá lo que importa es que venimos a buscar la verdad juntos, a pelearnos, a discutir, pero sobre todo porque queremos crecer como personas. Y acá cierro con una idea de Newman, y es, para aprovechar tiempo para conversar, y es que hay una idea de las humanidades que es como que formación humanidad, lo que importa es que la gente haya leído Hamlet, el Quijote, la Biblia, un poco de esto. Y es como decir, yo soy leído, entonces cito, entonces soy alguien que no cultivado, que entonces empieza a hablar y te hace una cita de Ortega, otra de Heidegger, otra de Jasper, y Aristóteles y Platón. Eso no es la formación humanística. Porque hoy en día, más con la IA, la gente puede tener resúmenes de todos los libros y decir que se leyó todo lo que puede existir de filosofía. Y tener citas para las redes sociales. Pero eso no es cultivo humanístico. Newman está hablando de que cuando vos lees una obra clásica, te está trabajando a vos, te está moldeando, te está cambiando, te está transformando. Un libro que no te transforma no lo leíste. No es información. Pasa que en el mundo de hoy la gente cree que formarse es tener información, tener datos. Entonces, me das el resumen y ya está. Una vez un profesor, que si me muero, un colega me dice, pero mi generación va al núcleo. Sacamos la información central. No es necesario leerlo todo. Genial. Pero entonces te perdiste el viaje y no tenés la experiencia. O sea, lo que tenés son datos. Pero no es lo mismo la experiencia de leer el Quijote que tener un resumen. Yo sé que hay libros que hoy yo lo hago, con Notebook LM, libros que yo sé que no me importa leer, que me dan información, que me hagan un resumen.
pero yo no quiero que me resuma a Platón, porque si no paso por la experiencia de los diálogos, no sé, además no sé cómo harían para resumir a pobre, porque es imposible. O sea, no se puede. Si no pasas por esa conversación, ¿cómo la resumís? ¿No? Es decir, hay una experiencia en donde la formación humanística es pasar por las humanidades, cuando las humanidades pasan por nosotros. Entonces, es una manera distinta de estudiar, que tiene que ver con el gusto, con el placer de saber y de estar ahí. Entonces, hay que tener cuidado, parece, cuando queremos como reivindicar las humanidades, parece que queremos que la gente tenga como más citas en su conversación. Y no se trata de eso. Se trata de una experiencia que nos humaniza, que nos hace más humanos. Y eso es lo que Newman entendía con respecto a la universidad, donde la dimensión espiritual no es un decorado, una especie que traje de la India y le podemos poner arriba a la formación intelectual. La fe es una dimensión constitutiva de la condición humana. Y si somos seres humanos, no podemos no hacernos estas preguntas. Podés ser ateo, agnóstico, creyente. Lo que no puede la universidad es no hablar de Dios, no para adoctrinar, sino para preguntar, para problematizar, para decir cuál es el fundamento de la existencia, para qué diablos estamos acá, cuál es el sentido de la vida. Discutamos. Y eso es un poco la idea, ¿no? Yo creo que a veces olvidamos esa finalidad y podemos convertirnos, lo digo acá con toda la ironía y libertad, a veces en escuelas técnicas con título terciario, ¿no? O sea, necesitamos darle forma y creo que Newman en esto nos inspira muchísimo. Muchas gracias. Bueno, abrimos ahora. Sí, ya voy para ahí. Ahora hago múltiple rol, porque... Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Yo egresé de esta casa de estudios como licenciada en psicología hace 30 años, el año que viene. Sigo al cardenal Neumann, me gusta mucho leerlo y lo aprendí a leer en Buenos Aires, donde me doctoré con un grupo de psicólogos argentinos que les gusta mucho la filosofía. Cuando yo los escuchaba, a través de lo que la neurociencia muestra hoy como la memoria de procedimiento, que es diferente a la memoria declarativa, la memoria de procedimiento es como un fichero que cuando uno escucha algo le trae recuerdos de cosas. No es una memoria de lo que uno pueda dar cuenta, sino que es una interfaz entre lo consciente y lo inconsciente, para no hacerla muy larga ni muy técnica. Y yo me preguntaba, porque esto me lo he preguntado con conciencia, esa formación que yo tuve acá hace 30 años, donde teníamos inserta en la carrera materias como antropología filosófica. Cuando yo vi colegas a lo largo de 30 años egresando de la licenciatura aquí, me pregunté muchas veces, y a veces no quise preguntarme, ni quise investigar mucho, ¿qué pasó con aquellos programas? ¿Cómo se evaporó todo eso? Porque cuando yo lo recibí, me gustaba el conocimiento, pero cuando comencé a practicar la psicología, me di cuenta que sin aquello que me dieron, yo no hubiera podido afrontar con mucha técnica todo lo que afronté en un consultorio. Y cuando veo colegas que se convirtieron en tecnócratas y que llegan a supervisar casos clínicos y no tienen idea de qué hacer con la persona que tienen delante, porque realmente no tienen idea. Y no porque no quieran tenerla, porque ni siquiera a ellos se pueden ver como personas. Porque algunos consideran que no es necesario hacer terapia para terapiar a otro. A mí me han llegado colegas jóvenes a decirme, ¿para qué necesito hacer terapia? ¿Para qué? Si yo ya tengo el conocimiento, las herramientas. Y eso me lo he preguntado, no con falta de humildad, ni como un acto de rebeldía, ni como un acto de aquello anterior fue mejor, hace 30 años estábamos mejor formados. Me lo he preguntado con honestidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué se dieron esos cambios? ¿Por qué de un plantel docente con determinadas características se fue edulcorando? ¿La formación se edulcoró como toda la cultura? La formación que yo recibí pasó por el mismo proceso de edulcoración que pasó toda la cultura, que pasaron otras materias como el derecho, como la formación en ingeniería, que desconozco porque no tengo
no tengo formación académica en eso, pero sí hablo de la que sí tengo formación académica y la que logré en el exterior del país. Porque llegó un momento que acá, dije, si me quedo acá, quedo enterrada. Entonces tuve que salir con mucho esfuerzo a hacer formación posgradual, de máster y doctoral afuera del país. No tuve más remedio, porque realmente me hubiera gustado quedar acá, pero no tuve remedio, no tuve forma y no tuve cómo entrarle. Y eso me lo sigo preguntando porque veo colegas que realmente quieren trabajar y quieren trabajar bien, pero a veces no saben ni ponerle nombre a lo que les está pasando, ni como personas ni como profesionales. Y lo digo con mucho respeto y humildad para la gente joven que está acá, porque me pongo en su lugar y también pienso en el contexto del cardenal. Fue un converso, y un converso se tuvo que hacer muchas preguntas, porque de pasar de ser un anglicano a convertirse, muchas preguntas se tuvo que hacer. Y dentro de los ingleses hay varios conversos, porque no fue el único. Tenemos un Chesterton, brutal Chesterton, que se hizo muchísimas preguntas y que yo alentaría a que lo lean. Y después quiero terminar con esto de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum dice que si las humanidades se empiezan a evaporar de la formación de un universitario, peligra la democracia. Y Donald Winnicott, en un libro suyo de conferencias que se llama El hogar, nuestro punto de partida, dice que si un individuo no logra dar cuenta de sí mismo, también corre peligro la democracia. Y Gracias. esto lo estamos viendo. Gracias a ustedes. Ahora, bueno, para tranquilidad estamos trabajando en eso, ¿no? De hecho, nunca se han dejado de dar materias humanísticas en la UCU desde que tengo conciencia. Y Insertas en las carreras, no. no, ahora son diferentes. Ellos eligen, pero hay una gran variedad. Después le contamos, pero no quiero hacer tanta publicidad del COR. ¿Alguna otra, pregunta o comentario allá? Le pasamos el micrófono. Buenos días. Bueno, muchas gracias. El intercambio creo que es súper valioso y voy a complementar la primera pregunta de la colega. Yo también, pero desde el otro lado, como joven, también, y desde mi formación psicoanalítica, creo que más que una pregunta cerrada, es una reflexión, ¿no? Esto de qué pasa hoy, ¿no? En contraste con cómo avanza el tiempo. Pero yo sacaba algunos apuntes y bueno, ustedes, como Newman dice muy bien, la fe, él la pensó como una forma de una forma compleja de, podríamos llamarle adhesión humana, ¿no? Que involucra la experiencia, la razón, la afectividad, la conciencia. Entonces mi pregunta quizás también como forma de reflexión, que me gustaría un poco escucharlos, es ¿qué les parece a ustedes que hoy dificulta más esa integración en la época actual de esta adhesión de la fe que Newman propone, ¿no? La razón, la creencia, la afectividad. ¿Qué es lo que complejizaría más hoy también? Bueno, abrimos a que podamos decir lo que pensamos, capaz que no tenemos respuestas distintas. Yo tiro una cortita. Creo que primero hoy hay una tendencia al fideísmo nueva, que creo que Newman le escandalizaría, que es la tendencia a una fe vivida como una mera, una verdad subjetiva de espalda a lo que la razón me diga. Una cosa como, yo creo, no importa lo que la razón diga, como un encierro muy subjetivista. Creo que eso hoy es una tendencia que afecta incluso al interior de las iglesias. Casi que falta un poquito de racionalidad en muchos ámbitos. Y después lo otro es que creo que también una cultura tan inmanentista, centrada en el consumo, en la gratificación inmediata, no habilita las preguntas. Creo que hay una crisis de la fe, también hay una crisis de la filosofía. O sea, por esa misma razón, aunque ahora decimos que estamos contentos porque tenemos carrera, hay nuevos estudiantes, gente que quiere estudiar filosofía, está bien, pero uno en general en muchos ámbitos ve que si no hay espacio para las preguntas, para ese tipo de preguntas, entonces no hay lugar para una reflexión de ese tipo, ¿no? O sea, creo que lo que hay que habilitar es espacios donde nos hagamos preguntas. Un poco la experiencia de Newman. Eso por lo menos es lo que a mí me parece. Sí, sí, claro. Sí, por eso. Perdón, un único, que yo creo que para tomar la posta objetivamente, el desafío es que me parece que la universidad, porque hay dos cosas, yo creo que no se cambia,
mi pensamiento respecto a esto es más como de filosofía de la cultura, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, es decir, si uno mira cuáles son las preguntas, cuáles son los productos, qué es lo que la sociedad consume, qué es lo que está, yo creo que la crisis de la filosofía ya pasó. Yo creo que estamos en un cierto resurgir, pero no es mágico. Yo creo que las cosas no suceden mágicamente, sino que hay que generar espacios donde esas conversaciones se den, donde haya una tradición. Nunca la tradición se crea mágicamente y donde además esa conversación que se quiere hacer se haga sobre la cultura que ya hay, no que se traiga como que traigo una receta de afuera o en oposición, que es también parte de la razón por la cual yo ya hablo dentro de las universidades católicas, muchas veces cierta forma de rescatar la filosofía ha sido reaccionaria y entonces en el fondo ha sido fuera de la cultura y no han aportado a la conversación de la cultura. Entonces me parece que parte de eso es recuperar esa razón abierta, esa forma de pensar la fe en diálogo con la cultura, tratando de recordar como fue la tradición católica histórica, por lo menos, ¿no? Desde Justiniano, desde Justiniano no, desde San Justino hasta hoy, ¿no? Porque Justiniano hizo otra cosa, justamente lo opuesto. Perdón, cerró la Academia de Platón. Pero digo, desde San Justino, que fue el que dijo todo lo que han dicho ellos de verdad es nuestro, nos pertenece, por las semillas del verbo. Y en ese sentido me parece que lo que no hay que hacer, y también no hay que perder la esperanza. O sea, me parece que en ese sentido la invitación, o sea, entonces, no sé, perdón, sé que es etéreo, pero no es etéreo. Digo, me parece que lo que no, vivimos en una sociedad donde, aparte de lo que dice Miguel, me parece que somos una sociedad bastante hedonista que quiere resultados fáciles y el clic y el no sé qué. Entonces yo creo que sí hay que entender que la cultura justamente es un cultivo de una práctica de pensamiento lenta, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que ya tener espacios como este, donde dos universidades están conversando en este territorio, me parece que es interesante. Y esa sería mi... Y después yo creo que hay también algo muy cristiano, por así decirlo, que esto de la cultura, es decir, yo creo que nuestra cultura ahora es inmanentista, es decir, quiere todo ya, pero es una cultura que tiene preguntas del estado de agotamiento emocional, espiritual, de burnout, como lo dicen, bueno, eso lleva a una cierta como yo creo que no sé si decadencia, porque no me gusta decir la palabra decadencia, pero cierta como crisis e insatisfacción vital. Y uno ve bueno, que la pregunta por el bienestar se da digo, eh, desde gente formada profesionalmente y después mucho que dice, yo tengo la respuesta a todos tus problemas, yo te voy a acompañar a hacer estas tres cosas y vas a salir adelante. Y creo que en eso también ahí la educación cristiana tiene esta tarea de dos cosas. Primero, de invitar a la paciencia. Bueno, a ver, hay procesos que se tienen que dar con paciencia y tienen que llevar una tradición y vivir la incertidumbre de la duda y hay que tener paciencia. Esa es la primera. Y la segunda, el recuperar la tradición. Y acá hay algo muy cristiano del inicio del cristianismo, cuando se enfrentó ante las divinidades romanas, las fue purificando, fue decirle, bueno, esas preguntas de que el panteón de divinidades que se daban, bueno, había muchas cosas que eran buenas y había muchas cosas que eran malas. Yo creo que nuestra cultura tiene preguntas que hay que atender y otras respuestas que decir, bueno, pero cuidado que esto es un poco complicado, cuidado que esto no depende solo de ti, cuidado que esto, hay otros factores. Y la universidad es el espacio como para separar el trigo de la cizaña, es decir, creo que ahí hay un desafío cultural y nosotros tenemos un espacio para hacerlo. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la presentación, muy enriquecedora. Una pregunta a ustedes como educadores de educación terciaria. En esa dualidad que Newman propone, por ejemplo, en el ensayo entre el pensamiento iliásmico, el sentido, la capacidad del hombre, de la mente del hombre de juntar evidencias, generar una coherencia y tener la fortaleza frente al racionalismo estricto, ¿no? Que digamos, Popper también lo cuestiona, diciendo que toda evidencia válida es la que es capaz de ser destruida. En esa dualidad,
formar, que también Ratzinger en Ratisbona lo plantea, en esa dualidad entre razón y el sentimiento o la capacidad del hombre de ser capaz de generar coherencia de las evidencias y de lo que siente, digamos, su corazón. En ese término medio, en ese cómo manejar el equilibrio en la educación, cómo se transmite la educación manejándose entre fe y razón, para tomar cualquier decisión, incluso la más técnica posible. ¿Eh? No, la pregunta la ponemos juntas. La juntamos y la respondemos. Así ya cerramos que nos quedan. Gracias, yo soy Jimena Malmierca, psicoanalista. Escuchándolos, me parece, destacaría, a propósito de todo lo que fueron diciendo, volver a, digamos, a valorar el pensar, el pensamiento crítico. Esto yo creo que es esto que decías también, Francisco, de, bueno, generar dispositivos de conversación, de debate, de intercambio, pero yo creo que los formatos, los dispositivos universitarios en grupos pequeños, donde se pueda realmente generar espacios de pensamiento, esto es lo que yo destacaría como un punto de encuentro que encuentro entre el psicoanálisis y la filosofía, lo que están, o por lo pronto lo que ustedes están presentando en la filosofía. A ver, algo así como me evoca Bion, Wilfred Bion, un psicoanalista que realmente digamos, muy valioso y muy valorable en su manera, que decía volver a pensar para aprender de la experiencia. O sea, tenemos que generar espacios en la era de la tecnocracia y de la happycracia, esto de espacios donde revisar, donde cuestionar y donde pensar en conjunto en un clima de respeto, que creo que es lo que más está costando, pensando en la gente jovencita, que de pronto está muy acostumbrada a esto del consumo del Instagram, que va generando los algoritmos, va generando un modo de pensar o sea, donde el tiempo puede ser infinito y donde hay poca pausa, ¿me explico? Y la pausa es muy mal tolerada, eso también es lo que veo pensando en las generaciones de niños y adolescentes, ¿sí? Desde tempranos, en fin, algo de eso. Bien, si querés, Dale. Y yo comento después. Pero un poco, yo creo que las dos cosas van un poco de la mano, porque en el fondo es... perdón, y también va a la primera pregunta, también se compagina un poco. Me parece que, me parece que hay un desafío de las universidades. Yo justo hace poco escribí algo sobre una cierta evolución que se han pasado en las universidades. Voy a decir mi impresión actual, ¿bien? Que se compagina un poco con esto, ¿no? Es decir, yo creo que es un problema cultural general. Yo creo que hay que asumir que la universidad ya no recibe personas adultas. No tengo nada en contra de los estudiantes, los quiero un montón, por eso no soy profesor universitario. Pero sí hay ciertas evidencias donde es personas que tienen que le cuesta enfrentarse un poco más que antes a algunas circunstancias de la vida adulta, ¿no? O sea, entonces la universidad ya no puede seguir obrando de la misma manera que obraba, ya no lo podía hacer cuando yo fui estudiante, ¿bien? O sea, a mí me tocó ser un estudiante que migró del interior rural a Buenos Aires a estudiar y, perdón, no lo dije, soy argentino, es un delito que siempre declaro en primera instancia, eh, y, pero me parece que una clave de lo que hay es también la necesidad, esto que plantea Newman, de entender que puede haber una cierta discusión universitaria que vaya por los canales tradicionales o los canales de transmisión de información, pero la universidad no puede no tener espacios de conversación donde sea un diálogo, como dice él, de core at core, ¿no? O sea, tiene que haber porque vos no abrís tu corazón a las preguntas más radicales y que a la vez tiene un contenido intelectual, porque yo creo que también que esa es la otra cuestión, ¿no? Es decir, yo me doy cuenta de que, a ver, por usar el ejemplo de la vida de Newman, ¿no? Él se da cuenta que la iglesia anglicana no es lo que él creía que era, estudiando a los padres de la iglesia, leyendo documentos. Es una de las pocas conversiones leyendo documentos. Y claro, y es una decisión vital radical
y que tiene que poder hablar con alguien, y de hecho es parte de lo que le sucede con el movimiento del tract, es un movimiento dentro del movimiento de Oxford. Pero claro, es como la periferia entre lo intelectual, una verdad que pareciera ser extraña, y lo cordial, en el sentido de una verdad que me está moviendo el corazón. Y por eso en la gramática del asentimiento es un tratado que habría que... Perdón, y una cosa, Newman no es un autor fácil. Tipo, esto pareciera que digo, todo el mundo sale de acá a leer a Newman. No busquen cualquier texto de Newman. Pídanle a alguien que lea Newman que te recomienda algún texto, porque si vas a leer gramática del asentimiento, es un texto técnico que tenés que leerla con un lápiz, un papel, sentado en un escritorio y como lees, y un diccionario, si lo lees. Bueno, pero lo que digo es, pero hay ahí una intuición de él que me parece que es importante, y por eso yo lo creo que es un autor que es fuerte para dialogar con esos dos puntos que a veces son las fronteras, que son los fideístas y los racionalistas, ¿no? Es decir, hay que integrar, pues en el fondo somos uno y no estamos divididos, ¿no? Entonces, no, es lo que me... Bueno, Y después lo último, y después tener siempre, digo, que nunca nuestras respuestas van a ser absolutas. Digamos, una vez que logramos una síntesis humana, una síntesis así, no es absoluto, siempre hay algo más. Acá me sale otra vez el jesuita, el Deus semper maior. Y creo que eso también en el conocimiento, en la búsqueda del conocimiento y en universidades católicas tiene que estar siempre presente. Bueno, que justamente porque nosotros somos universidades católicas y creemos que Dios es siempre mayor, ahí obliga siempre a buscar la verdad, y la verdad se va entendiendo, se va descubriendo, se va como profundizando cada vez más, pero ninguna respuesta es absoluta, ni podemos hacer un reduccionismo psicologista, un reduccionismo materialista, un reduccionismo analítico, digamos, como que todas las distintas disciplinas que tenemos en una universidad, esa racionalidad no se agota, sino que hay algo más. Y en las escuelas de negocio, bueno, hay algo más que lo económico. En las escuelas de psicología hay algo más que solo la neurociencia o las pulsiones o las conductas. Hay algo más. Bueno, y ese algo más que lo descubrimos en la experiencia de la humanidad, que nos da la filosofía, la literatura, lo descubrimos en la reflexión sobre Dios, que lo da la teología. Es decir, ese algo más creo que viene a complementar todo lo otro. La primera pregunta, bueno, si uno es solo como si humanamente lo entienden algunas corrientes psicológicas, o una conjunción de pulsiones, una conjunción de datos del cerebro nomás, pero ¿dónde están los compromisos últimos? ¿Dónde están las dudas últimas? Y creo que ahí eso algo más es algo que nos deja siempre como insatisfechos de lo que hacemos, sabiendo también que, bueno, tenemos que hacer algo concreto, no podemos quedarnos siempre en el algo más, pero sabiendo que eso nunca es definitivo. Bueno, y para cerrar una idea, y ya nos vamos, yo creo que porque me dejó muy, digamos, pensando esto que decías, es verdad que la gente viene pensando de una manera porque es el mundo en el que estamos viviendo, y venís pensando hasta estudiar de una manera. El desafío que tenemos en la universidad es ayudar a pensar de otra manera, a abrir horizonte, a abrir espacio, a que de repente es que se anime a pensar por sí mismo. Y a veces es como que vienen preparados para repetir lo que vos les enseñás. Por eso a veces, bueno, no. Entonces, crear un espacio distinto, y sobre todo porque además, una cosa olvidada, y para recuperar el tema de lo de Newman, la universidad no se hizo católica después. La universidad es un invento de la Iglesia Católica en el medioevo. Entonces, no es que aparecen universidades y aparece una católica. La universidad es un invento del catolicismo. ¿Por qué? Porque la fe cristiana es una religión que concibe que si Dios se hizo hombre, todo lo humano importa. No hay nada humano que pueda quedar fuera. Entonces, hay algo que es propio de la fe cristiana, que es el amor por la verdad, la fe en que el ser humano es capaz de buscar la verdad y de conocerla. Entonces, esas cosas vienen de la fe y que marcaron Occidente y configuraron Occidente y el desarrollo de la ciencia, que en otros continentes no se dio igual. Entonces, el cristianismo no es una fe que a ver cómo se acomoda o es un sentimiento. La idea de que la fe es un sentimiento es un producto de una línea filosófica de la modernidad, sobre todo alemana, es decir, porque viene por Lutero, que la fe queda excluida de la razón, pero eso no es el origen. La fe no tiene un problema con la razón, ni la razón con la fe. Eso es un invento posterior. Entonces, si yo los traigo a un ámbito donde quiero animarlos a pensar con un horizonte más grande, donde no hay preguntas prohibidas, donde no hay problemas prohibidos, donde todo tiene que ser pensado, Dios también, pero no desde una visión dogmática, sino todo lo contrario.
porque lo que no quiero es reduccionismo, no quiero que corten, no quiero que vengan sesgados, quiero que justamente podamos problematizarlo todo y que esa es una tarea filosófica y la Iglesia Católica tiene vocacionalmente una tarea filosófica desde los orígenes. Por eso creo que esto, pensar así, hace honor a nuestra identidad. Gracias por venir, aguantarnos y gracias a los que nos acompañaron.